Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio Trabajo Social, Diversidad y Enfoque del Derecho, un desafío para el ejercicio profesional. Sesión 1, Diversidad Sexual y Género, organizado por la Escuela de Humanidades, Universidad UNIAC. Expone Cecilia Baeza y la acompaña como moderador María Fernanda Herrera, académica de la Escuela de Humanidades, Universidad UNIAC. Al finalizar la ponencia eh, es- estará realizando la ronda de preguntas, por lo que les invitamos a enviarlas directamente en el chat de Facebook y en el caso de Zoom, dirigirlas a los moderadores usando la opción privada del chat. Queda con ustedes María Fernanda Herrera. Hola, bienvenidos a todas y a todos. Mi nombre es Fernanda Herrera, soy académica de la Escuela de Humanidades, específicamente de la carrera de Trabajo Social, para esta sesión sobre diversidad y enfoque de derechos desde el ejercicio y los desafíos a nivel profesional. Contamos con la participación de Cecilia Baeza. Ella es docente de la Escuela de Humanidades, antropóloga de profesión y magíster en estudios de género y cultura, mención Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Además, es docente del núcleo de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad UNIAC, así que le damos la bienvenida y adelante con tu presentación, Cecilia. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, estoy muy contenta por la invitación, porque efectivamente yo creo fervientemente que es muy relevante, casi una urgencia, que las y los trabajadores sociales puedan formarse en estos temas, porque efectivamente, a pesar de que son temáticas que uno podría revisar históricamente, efectivamente es en la actualidad donde se están presentando con mayor fuerza y son estas y estos sujetos quienes están pidiendo, de alguna manera, o más que pidiendo, exigiendo que sean tratados desde un enfoque de derechos. Entonces voy a compartir mi presentación como para empezar a hablar del tema y no sé si me pueden confirmar, María Fernanda, si me levantas el dedito, si se ve bien. Ya, Muy muchas bien, gracias. Cecilia. Ya, muchas gracias, María Fernanda. Bueno, aquí hay tres grandes temas, ¿no? Primero es la diversidad sexual, que digamos es como el gran tema o el tema central que vamos a trabajar, pero siempre pensándola desde un enfoque de derechos y también abordándola como desde su relevancia para el trabajo social. Bueno, igual la idea es que si ustedes les van surgiendo cosas o preguntas o inquietudes, vayan, ya sea a través del chat, y en el momento de las preguntas también pueden anotar algo si quieren, porque la pueden hacer a viva voz, digamos, respecto a estos temas. Porque a pesar de que ya están circulando, muchas veces se generan algunas confusiones. Entonces, lo primero que yo quería instalar, que esta diversidad sexual, uno de los primeros temas que presenta, o que para mí creo que son muy relevantes de destacar, es que la diversidad sexual va más allá del binarismo. ¿Qué quiere decir el binarismo? Solamente dos polos, por así decirlo, y en este caso sería lo masculino y lo femenino. Entonces, cuando hablamos de diversidad sexual, estamos hablando más allá de eso. Entonces ahí está el subtítulo, ¿no? Nadie es tan rosa ni tan azul, haciendo referencia a esta manera estereotípica de situar tanto a lo que es masculino como lo que es femenino. Entonces, para abordar el tema, vamos a decir que a lo menos existen tres dimensiones desde donde podemos trabajarla y que a pesar de que de alguna manera se juntan, porque efectivamente somos una única persona, ¿no? Para hablar de ellas tenemos que tener en consideración algunas distinciones. Vamos a decir en primer lugar que está
el cuerpo, lo más evidente, por así decirlo, lo que aparece. Entonces, cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando no solamente del cuerpo entendido fisiológicamente, ¿no? Sino también cómo experimentamos nuestro propio cuerpo, cómo sentimos nuestro propio cuerpo y cómo de alguna manera a través de la sociedad, de la cultura, de nuestra familia, del colegio, etcétera, van moldeando nuestro cuerpo, ¿no? Al nacer somos designadas con un sexo, designadas y designados, ¿no? Entonces, ese sexo tiene que ver con los genitales y tiene que ver también con los cromosomas, ¿no? Sin embargo, aunque uno pensaría que a lo menos el cuerpo es binario, o sea, o eres hombre o eres mujer, me gustaría contarles la buena nueva, para mí buena nueva, a lo mejor a alguien le puede asustar un poco esto, ¿no? Que tampoco es tan así. Existe un porcentaje interesante de la población que puede ser clasificada como intersexual, que no es lo mismo que transexual, ¿no? Que lo vamos a ver cuando abordemos el tema de la identidad de género. La intersexualidad son sujetos que al nacer son como lo que se solía llamar, o lo que se suele llamar aún, el sexo ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Que no está tan claro si son hombres o son mujeres, porque, por ejemplo, tienen cromosoma XX, pero una manifestación genital y sexual como masculina, o sea, XY. También puede ser un XY que se manifiesta como un XX. Y finalmente, incluso existen sujetos que son lo que se llama ovotestis, que tienen tejido ovárico y tejido testicular. ¿Por qué no los vemos? Y yo les puedo decir que las cifras, que a pesar de que no hay una contabilidad tan clara, porque en muchos casos esto se encubre a través de cirugía al nacer, la cifra de las personas intersexuales es alrededor de un 2% de la población. Un poco más que las personas albinas. Si yo les pregunto, ¿han visto alguna vez una persona albina? Probablemente la mayoría de ustedes me van a decir que sí, que la han visto. Tal vez no tan frecuentemente, ¿no? Pero por la calle a lo mejor han visto una persona albina. Y si yo les pregunto, ¿han visto alguna vez a una persona intersexual? ¿Han conocido alguna vez a una persona intersexual? Es muy probable que me digan que no. ¿Por qué ocurre esto? Por lo que yo les decía anteriormente. Porque es un hecho tabú. Y al momento de nacer, esto es visto como una suerte de enfermedad, ¿no? Que es necesario corregir. Sin embargo, estas personas no tienen nada de enfermas ni de enfermos, por así decirlo. Solamente no las podemos clasificar ni como hombres ni como mujeres. Por lo tanto, me quedan completamente fuera de este espectro frente al cual yo estoy acostumbrada y acostumbrado a situarme, y como que me desordena un poco, ¿no? Entonces mejor desaparece. Sin embargo, bueno, y si a alguien le llama la atención particularmente y le interesa este tema, hay documentales súper interesantes que están generados desde personas intersexuales donde reivindican sus derechos de ser lo que son, digamos, un cuerpo que no es ni de hombre ni de mujer. Eso por una parte, ¿no? O sea, también aquí hay nadie es ni tan azul ni tan rosa tampoco, ¿no? O en la humanidad tampoco esto existe. Luego el cuerpo también va moldeando, por ejemplo, ciertas gestualidades. Las mujeres nos tendemos a parecer, ¿no? Pero esto es moldeado desde el momento en que nacemos. Nos movemos a lo mejor parecido, qué sé yo. Y si alguien se mueve un poco distinto, es raro. En fin, ahí hay muchas cosas que tienen relación con el género y el cuerpo, con lo que se asigna, ¿no? Ahora viene la identidad. Y la identidad tiene que ver con esa profunda sensación que yo tengo respecto de quién yo soy. Si soy un hombre, si soy una mujer, o tal vez no me siento ni hombre ni mujer. Tal vez me siento, y ocurre, digamos, existen casos de esto, a lo mejor me siento a veces hombre y a veces mujer. Y esto suele ocurrir con personas que también son intersexuales y que muchas veces no saben que son intersexuales. Entonces, cuando una persona es asignada por su sexo
biológico, por así decirlo, genital, como una mujer y su identidad es de mujer, se habla que esa persona es cisgénero, con C, cisgénero. Y cuando una persona nace y es asignada al nacer como una mujer, pero ella siente en su identidad que es un hombre, o él siente que en su identidad es un hombre, a esa persona se le llama transgénero, que no hay una correlación entre el sexo biológico y el sexo y la identidad de género, ¿no? Como les decía anteriormente, también hay varias clasificaciones que van apareciendo, y no me voy a explayar tanto en esas clasificaciones, pero que tienen que ver también con esta variabilidad, con esta no dicotomía, ¿no? Sino con una apertura de un género neutro, un tercer género, un género fluido, u otras categorías que aparecen para nombrar a personas que no se sienten ni hombres ni mujeres. Una tercera dimensión que aparece respecto del género y que tiene que ver con la diversidad sexual es la expresión de género. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo yo me veo? ¿Parezco una mujer? En mi caso, por ejemplo. ¿Qué tipo de mujer parezco, no? También tiene que ver con los roles, ¿no? Ahí aparece como si yo me visto como una mujer de cierta manera, una mujer adulta, una mujer que es adulta pero que se viste como joven, o qué sé yo, ¿no? También eso es parte de mi expresión. A lo mejor soy una mujer, me siento una mujer, genitalmente soy una mujer, pero parezco un hombre, ¿ya? Hay un cuarto elemento también, que no lo sitúo acá, pero que es transversal, tiene que ver con los tres anteriores, y que tiene que ver con la gestión del deseo, ¿ya? Y que eso es como lo que se conoce generalmente como la orientación sexual. O sea, a quién yo deseo, quién me gusta, etc. Eso. Entonces, aquí vemos que hay distintas dimensiones y que pueden estar vinculadas de distinta manera, ¿no? Y yo les ponía el ejemplo anterior. Puede que alguien tenga un cuerpo que es asignado a un género particular, mujer, que la persona se sienta hombre, entonces su identidad es transgénero, pero tal vez uno al verla parece más bien una mujer, o sea, su expresión de género es femenina, y puede que ella sea una persona transgénero, o sea, un hombre transgénero y que le gusten los hombres. Entonces es una persona transgénero homosexual. Ya, las combinaciones son múltiples y aquí también quiero dejar el mensaje que más allá de las etiquetas y de las categorías, porque bueno, entonces, ¿qué es esta persona? Entonces una persona cis, homosexual, pansexual, etcétera. Más allá de esas categorías, lo que quiero dejar instalado acá es que a través de estas dimensiones los sujetos se configuran a sí mismos y a sí mismas como personas únicas y diversas. Luego, me gustaría pasar a un tema un poquito más contextualizado y ya llevándolo al tema del enfoque de derechos y vinculándolo con el rol que ustedes, porque yo sé que son estudiantes la mayoría, de trabajo social, por ahí incluso reconocí algún nombre de algún estudiante, y que tiene que ver con los compromisos que tienen los estados, y que son compromisos que hacen a través de convenios internacionales, ¿no? Y que al hacer estos compromisos internacionales, en este caso lo que aparece acá es de las Naciones Unidas, los estados tienen la obligación de llevar a cabo estos compromisos, ¿no? Entonces a mí me gustaría aquí abordar solo algunos, y esto aparece en una declaración de las Naciones Unidas del año 2013, ¿no? Una primera obligación que debiesen tener los estados es promover la cultura de la igualdad y la diversidad. Y ahí es súper interesante la pregunta respecto de cómo ustedes, como trabajadoras y trabajadores sociales, o como futuras y futuros trabajadores sociales, pueden aportar desde el lugar donde estén, ya sea la educación, la salud, etcétera, a promover esta cultura de la igualdad y la diversidad.
O sea, más allá de las clasificaciones anteriores o de las posibles, de no sé si infinitud, pero de las muchas posibilidades que existen respecto del género, ¿cómo avanzamos hacia una cultura, o sea, hacia una manera de relacionarnos, hacia valores, hacia costumbres, hacia representaciones, ¿no? Fuera de los estereotipos, digamos, que valore y promueva la igualdad y la diversidad? Y en este caso, obviamente, que abarque a las personas y los derechos de las personas de LGTBIQ+, que significa lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers y más, ¿ya? Es un poco en esta línea de las no clasificaciones y también de las múltiples posibilidades. Luego, el Estado tiene la obligación, ojo, y aquí es súper importante que si ustedes, como futuras o futuros trabajadoras y trabajadores sociales, trabajan para alguna institución del Estado, por ejemplo, un consultorio, una escuela pública, un municipio, ustedes van a ser, o a lo mejor ya lo son, funcionarias y funcionarios públicos. Por lo tanto, acá no es una cosa de voluntades, es un tema de obligación. Ustedes tendrían la obligación de salvaguardar la libertad de expresión, de asociación y reunión pacífica de todas las personas, en este caso, de estas personas en específico. Luego, un tercer elemento que también es súper importante es la prohibición. Y aquí también es interesante ver cómo las palabras, la fuerza de las palabras, ¿no? La prohibición de la discriminación. ¿Qué quiere decir esto? No es cosa aquí, digo nuevamente, no es cosa de voluntades, no es cosa de que, sí, la verdad es que yo no voy a discriminar, pero tampoco voy a hacer nada por las otras personas que sí discriminan. Si ustedes son futuras o futuros funcionarios públicos, tienen la obligación de prohibir o de aportar a la prohibición de cualquier acción o de cualquier práctica que sea discriminatoria respecto a las personas de esta diversidad sexual, ¿no? Y por último, la obligación del Estado de proteger a las personas independiente de su orientación sexual, como decíamos anteriormente, de su identidad, de su expresión, de su cuerpo, etc. Tienen la obligación de protegerlas de cualquier trato cruel, inhumano o degradante. Entonces, igual eso me gustaría que lo mantuviesen en la retina, no solamente para esta exposición, sino para la vida, ¿no? Estos son temas serios y que debiesen traducirse en normas legales. Entonces, es interesante ver que cómo todo esto que hemos ido presentando, de qué manera estas obligaciones respecto de estos sujetos, de estas personas, se traducen en concreto en Chile. Y aquí, junto con presentar las cifras, que son unas cifras las que son parte de un informe elaborado respecto del estado de situación en el año 2019 de las personas de la diversidad. Les invito, antes de ver lo que aquí aparece, a revisar sus entornos, ¿no? Y a revisar lo que ustedes han visto en las noticias, a revisar a lo mejor incluso sus propios prejuicios respecto de estos sujetos, y decir, porque una tiende a pensar, en realidad, esto de la discriminación, esto de la violencia ocurría antes, ahora estamos en otro momento, ¿no? Hay mayor aceptación, hay otra manera de abordar a las personas de esta comunidad. Entonces, yo les invito a ver cuáles fueron los datos del año pasado, ¿no? Lo primero que se presenta llama la atención principalmente por una cosa. Las denuncias de abusos han sido ¿cuál es la palabra? Han sido sistematizadas desde el año 1991. El año 2019 fue el año donde estas cifras fueron las más altas, desde el año 1991. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no estamos en el siglo XXI, año 2020, no estamos en una situación donde aquí respeto e igualdad,
Tenemos las peores cifras desde el año 1991, en este caso con 1.103 episodios de violencia homotransfóbica. Y bueno, ahí dice, la cifra más alta conocida desde esa fecha, lo cual es absolutamente alarmante. Luego, en relación a los abusos policiales, y bueno, y esto tiene que ver también con el contexto del estallido social, ¿no? El aumento es de un 100%, ¿no? Y en este caso se suman 32 atropellos a los derechos de las personas de la diversidad, y de estos atropellos, de estos abusos policiales, y aquí directamente ya no es una vulneración a los derechos, directamente esto es una violación a los derechos humanos, porque las fuerzas policiales son fuerzas del Estado. Por lo tanto, el Estado, como tiene que ser garante y protector de los derechos humanos, en este caso, cuando no es garante, sino todo lo contrario, es quien vulnera los derechos, en este contexto se habla directamente de violación a los derechos humanos. Luego, en el caso de los asesinatos, en el año 2019, asesinatos subieron un 66%. Y las agresiones, que en muchas ocasiones dejaron a las personas en la UTI, se incrementaron en un 25%. Y a este tipo de agresiones se le suma el triste suicidio de un niño, la violación de una niña y el apuñalamiento de un joven en manos de su padre. Bueno, vuelvo a reiterar que estas son cifras que aparecen en el informe anual de derechos humanos, de la diversidad sexual y de género, y que corresponden al año 2019. Bueno, me gustaría dejar hasta acá la presentación. Hay muchos más elementos que yo pudiera compartir, pero me gustaría escuchar a las personas que están escuchando esta presentación y si hay alguna duda primero respecto de lo que ya se presentó, pero también respecto de lo que ya se presentó, me gustaría también escuchar opiniones, puntos de vista y algunos otros elementos que en el fondo nos pudiesen servir para, más que yo hacerles una presentación respecto de esto, que esto se pudiese transformar en un conversatorio. Entonces, dejo la palabra a Fernanda, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento o si hay algo que sería interesante seguir reforzando. ¿Cómo lo ves tú? Muchas gracias, Cecilia. Primero, agradecer tu presentación. Es necesaria. Estamos en un proceso histórico que requiere de un debate a la altura de las circunstancias, que también nos invita a una reflexión desde los distintos espacios en los que nosotros trabajamos, estudiamos y también nos desempeñamos socialmente. Decirle a todos los estudiantes, a todos los docentes, a todas las personas que nos estén escuchando desde el Facebook Live y también desde el chat que están conectados ahora, que piensen sus preguntas, que se atrevan, que si quieren hacer un comentario lo realicen. Por mi parte, solo dejar para que retomes después, me quedé mucho rato pensando en lo binario, en cómo nosotros podemos desde el trabajo social romper o interrumpir esta lógica de lo binario desde la intervención social, pensando en la intervención como un elemento transformador y no como un elemento que reproduzca discursos de desigualdad. Entonces, me quedó ahí dando vuelta cómo desde la intervención rompemos con esta lógica tradicional de lo binario. Pero antes, ver si alguno de nuestros oyentes quiere también realizar una pregunta. Comentarte, Fernanda y Cecilia, que pueden escribir todas sus dudas y consultas a través del chat de Zoom como el chat de Facebook, y si alguno quizás quiere a lo mejor no escribir su pregunta, hacer algún comentario, puede levantar la mano y nosotros le podemos habilitar el micrófono también para que quizás pueda hacer la pregunta directamente.
¿ya? Perfecto. Así que los dejamos invitados a ver si surgen algunas dudas de este mismo tema. No sé si alguno quiere comentar algo, quiere levantar la mano. Ujú. Tenemos a varios estudiantes. Ujú. Bueno, voy Pero- a empezar pero- a... ¿Sí? Voy no, a comenzar... Sí. no, Cecilia, adelante. Sí, Catalina, gracias. No sé si Catalina está aplaudiendo o quiere levantar la mano. Ya, preguntan también por las experiencias que yo conozco que contribuyan efectivamente a romper con la discriminación de los grupos. Y Catalina quiere levantar la mano. Escuchamos a Catalina y luego Así respondo tu es. pregunta, Karen. Hola, Catalina. Hola, Catalina. Ahí estamos activando su audio. Ahí. Sí. Yo quiero dar más que pregunta, una opinión. Ujú. Para mí, el tema de género fue un tema. De hecho, no sé, no un tema porque no lo acepte, sino un tema de comprender la variedad que hay en este momento de la visión de los nombres que existen. Entonces, de hecho me está ayudando una futura profesora, es mi yerna Latiare, y ella me tuvo que explicar porque la verdad es que para mí ha sido un tema, saber tanta contextualización, tanta visión, o sea, uno lo va comprendiendo porque sabemos que como trabajadores sociales uno tiene que comprender que hay cambios, mirada, enfoque, pero el tema de género para mí de verdad fue un temazo porque me tocó con mi colega hacer el trabajo y cuando lo estaba desarrollando, de verdad, primero fue la norma APA, que fue un desastre. Segundo fue el comprender las visiones de género, el comprender el desarrollo de una niña desde el vientre, en su crecimiento, en la aceptación y en la mirada de hoy. En realidad, es mi opinión, más que preguntar, porque yo creo que los temas están claros, igual nos falta, a mí en lo particular, mucho por aprender y conocer todavía, pero la verdad que fue para mí un tema. Así que quería, por abrirme un poco más la mente, porque hay que aceptarnos y para aceptarnos hay que aprender. Muchísimas gracias, Catalina, muchísimas gracias. Al respecto yo quería decir algo, lo que ocurre también con el tema de género es que no necesariamente es algo que ocurre afuera, sino que es algo que uno empieza como a desarmarse internamente, más allá de que no es que una se vaya a llegar a reconocer como algo que, con lo cual no fue conformada, ¿no? Pero ir entendiendo cómo los mandatos de género fueron en el fondo permeando nuestros cuerpos y nuestras emociones y rigidizando de alguna manera nuestra potencialidad, es algo que efectivamente es súper, ¿cómo decirlo?, estremecedor de entender, no sé, como que uno de alguna manera se desarma, ¿no? Porque, bueno, mi generación, tu generación, Catalina, o sea, somos más o menos de la misma generación. Claro, cuando nosotras éramos niñas, era impensable, o sea, el niño, el ser bien hombre, el ser bien mujer, tenían especificaciones bien concretas, ¿no? De lo que se esperaba, de lo que tenía que ser cada una o cada uno. Y, sin embargo, lo interesante acá es que lo que se esperaba de las mujeres las posicionaba luego en un rol que era de desigualdad, no solamente de diferencia, porque si fuera solamente diferencia, está bien, ¿no? Está buena la diversidad, sino que hay desigualdad, y ahí no solamente las mujeres, sino
aquellos hombres que no cumplían con el mandato de la masculinidad hegemónica, ¿no? Aquellos hombres que a lo mejor tenían elementos más feminizados respecto de su desarrollo. Entonces, claro, como que de alguna manera nos desarma todo aquello que no está solamente en nuestra cabeza, y eso es como lo interesante. No está solamente en nuestro pensamiento, sino que también está en la constitución de nuestras corporalidades. Porque incluso hay una socialización de género en el útero. Hay estudios súper interesantes que hablan como de la socialización intrauterina, porque cuando estamos, o aquellas que hemos estado embarazadas, al momento de saber que es niño o niña, ya empieza una expectativa y ya se sabe que existe un acondicionamiento inicial, no digamos que lo marca así completamente y que no hay posibilidad de cambio, pero hay un acondicionamiento especial diferenciado que tiene que ver con que si estamos esperando un niño o estamos esperando una niña. Y esto, ¿no? Como que si los niños fueran algo homogéneo y las niñas fueran algo homogéneo también. Entonces a eso apunta también el tema de la diversidad. Bueno, me gustaría volver a la pregunta de Karen, que me pregunta respecto de las experiencias. Y yo, para responderte a eso, Karen, y también esto va para todas y para todos, estamos en proceso de creación y construcción. Yo podría decir y podría pensar también en varias experiencias, por ejemplo, educativas, varias experiencias tal vez en otros países donde se aborda el tema de la diversidad, pero no solamente la diversidad en este caso sexual o de género, sino como la diversidad en general. Yo diría que el paso para trabajar realmente la inclusión en este caso tiene que ver con la consideración independiente de las distintas características que pueda tener una persona o un individuo en términos de el trato basado en la igualdad. Yo creo que ahí hay una clave súper, súper interesante, que la igualdad no es lo mismo que la homogeneización, no es lo mismo que todos tienen que ser iguales, sino que a pesar de las diferencias o gracias a las diferencias, yo voy a buscar una fórmula, porque ahí también hay otro tema interesante, ¿no? Aquí estamos hablando como, o yo a lo mejor lo he planteado como que si solamente hubiese una forma, una construcción de ser mujer, una forma, una construcción de ser hombre, ¿no? Hay un concepto que ha sido acuñado hace unos años atrás y que es súper interesante también para ver otros elementos de esta diversidad, que es el concepto de la interseccionalidad, ¿no? Y que nos habla que no es lo mismo hablar de una mujer lesbiana, académica, como por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de Judith Butler, ella es una referencia, ¿no? Que hablar de una, como se dice en el léxico común, de una camiona en un contexto poblacional. No es lo mismo. No es lo mismo el trato, no es lo mismo la construcción, no es lo mismo la visión de mundo, no es lo mismo las situaciones de discriminación, etc. Y eso es súper importante también para ustedes, ¿no? Porque probablemente no va a ser lo mismo si ustedes se encuentran con un, ¿cómo se llama este personaje que es de la organización Miles, que es un fotógrafo que aparece en la tele, Jordi Castell, ¿no? No es lo mismo si ustedes se vinculan con alguien como Jordi Castell, que es una persona de clase alta, a que si se vinculan con una persona homosexual, un hombre homosexual en una situación carcelaria, ¿no? Son situaciones diferentes. Entonces, y volviendo a la pregunta de Karen, ¿no? Yo no puedo dar una fórmula. Y no pienso que lo correcto sea dar una fórmula. Yo creo que gran parte tiene que ver con el trabajo que cada una o cada uno puede hacer respecto de sus propios prejuicios, de su propia visión de mundo. Y más allá de lo que planteaba Catalina de los nombres, que claro, igual es interesante, es como anecdótico de pronto, ¿no? El tema de los nombres, que si es pansexual, que si es cisgénero, que si es aquí, ya, es un ámbito interesante. Más allá de eso, es la apertura a cómo una persona primero se expresa,
Primero, siente que se ha constituido su identidad, y luego, cómo es su gestión de deseo, ¿no? Que tiene que ver con la orientación sexual. A mí me gusta más hablar de la gestión del deseo, porque desde mi perspectiva, y lo que me ha tocado ver, y lo que yo considero como lo que es, digamos, desde mi subjetividad, yo creo que esta orientación sexual no es necesariamente algo fijo, puede transitar, podemos explorar distintas experiencias, y no por eso encasillarnos o constituirnos, por ejemplo, como una persona heterosexual, homosexual, etc. Entonces, yo prefiero hablar de la gestión de mi deseo, cómo yo deseo, a quién deseo. Y bueno, también esa parte a veces cuesta mucho que sobre todo quizás las generaciones que somos más adultas, cuesta mucho desarmarnos, ¿no? Y ver como la normalidad en eso, porque luego el paso siguiente es que esta gestión del deseo también quiere tener una posición social, y en este sentido, por ejemplo, aparecen temas como el matrimonio homosexual, la adopción, la homoparentalidad, que también son temas que empiezan ahí a emerger y que son súper como importantes de procesar y de abordar, cuáles son las implicancias, etcétera. Bueno, hay varias preguntas más, yo no sé si me quieres ayudar, Fernanda, o las vamos leyendo, ¿cómo lo...? Sí, tenemos varias preguntas. Voy a leer primero la pregunta de Felipe González, que la ha estado repitiendo y también ha incluido un comentario. Dice, ¿cuáles son las variables más significativas que inciden en la discriminación focalizada a la comunidad LGTBI+? Dice, perdón por repetir la pregunta, fue un error. Bueno, hablo de variables teniendo en cuenta que hoy en día existe una mayor concientización, sobre todo en la población juvenil, sobre el respeto hacia la comunidad. Sin embargo, él reitera cuáles pueden ser estas variables que inciden en una discriminación focalizada. Uh-huh. Y bueno, luego seguimos con la siguiente. Sí. Gracias, Felipe, por tu pregunta. Yo apostaría a que son variables culturales. Yo me atrevería a decir y afirmar que estas variables son variables culturales que están enquistadas en nuestra sociedad. O sea, claro, tú afirmas que, y yo también lo creo y lo veo, que efectivamente hoy existe mucha mayor información, que existe mucha mayor apertura, pero hace un par de años tuvimos el bus, ¿cómo se llama este bus naranjo? No te metas con mis hijos. Sí, el bus de la... no lo recuerdo, pero era en relación a la ley sobre la identidad de género. Sí, identidad de género y también. Sí. O sea, ustedes no se imaginan, no sé si no se imaginan, seguro lo saben, las barreras que existen respecto de la educación sexual en los colegios. Como que se considera que efectivamente la educación sexual va a promocionar una mayor promiscuidad o una iniciación sexual más temprana, etcétera. Yo diría que estas variables son efectivamente variables culturales que tienen que ver, por una parte, con la iglesia. La iglesia, por los discursos oficiales de la iglesia, todavía no termina. La iglesia no solamente entendida como la iglesia católica, sino también todas las iglesias, ¿no? No terminan de asumir la existencia de personas que no se enmarquen dentro de este binomio, ¿no? de esta dicotomía, o es hombre o es mujer. Incluso hablan de que esto no sería parte de la naturaleza, ¿no? Apuestan a la existencia de una naturaleza humana. Incluso hasta el día de hoy existen nociones de que estas personas podrían llegar a reconvertirse. O sea, hace poco la ministra, disculpen, no recuerdo de qué ministerio en este momento, la ministra, perdón, se me Creo fue... que era la subsecretaria de Infancia, Bowen, que indicó algo en relación. La posibilidad... O sea, puso en el tapete público la posibilidad de terapias reconvertivas. O sea, ¿qué quiere decir? Primero, el concepto de terapia. Primero, la homosexualidad salió
de lo que se llama el DSM, ya va como en el 5, 7, ¿no? Que es el gran libro de referencia de los psicólogos y las psicólogas, ya está muy claro que la homosexualidad no es una enfermedad. Sin embargo, hay una representante del gobierno chileno, y da lo mismo si es de derecha o de izquierda, ¿no? Ahí hay un Estado que está hablando, que dice que es posible, o que es viable, o que es factible, o que incluso se puede enunciar como tal la terapia reconvertiva. O sea, Felipe, volviendo a tu pregunta, ¿no? Yo creo que el anclaje de los valores, de la visión de mundo, en la cual, por una parte, la identidad que no corresponde, que no se corresponde con lo que es la identidad binaria, la homosexualidad como una práctica libre y que en el fondo no tiene nada que ver con tu constitución como persona, es algo que todavía está instalado en el poder, por así decirlo, en los grandes poderes, la iglesia, el Estado, incluso el poder judicial. El hecho de que dos hombres o dos mujeres no puedan adoptar libremente a un niño o una niña también quiere decir que la homofobia está instalada en el poder judicial. Y luego la violencia explícita, ¿no? Veíamos los datos, y esos datos son personas de a pie, por así decirlo. Una de las agresiones era el padre de un joven que lo agredió. O sea, en la sociedad, a pesar de que existe aparentemente una cultura de mayor igualdad, de mayor apertura, es una sociedad que todavía tiene, insisto, enquistados valores homofóbicos y, bueno, transfóbicos, ¿no? A pesar de que afortunadamente ya tenemos una ley de identidad de género, todavía siguen siendo mirados con sospecha. O sea, si yo les digo, por ejemplo, y que también opera en el caso de los hombres, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de que una parvularia sea una mujer trans? ¿Qué opinan ustedes de que un profesor de educación básica, de primero básico, segundo básico, sea un hombre homosexual? A lo mejor incluso van a haber personas, o sea, me imagino, por el sentido común, digamos, del cual pertenezco, van a tener ciertas objeciones o a lo menos observaciones, cuando no debiese tener absolutamente nada que ver una cosa con la otra. La calidad ética de una persona, la probidad de una persona no debiese tener nada que ver con su gestión de sus deseos, con su identidad, con su expresión de género, etc. Pero aún así sigue operando. Incluso todavía en el sentido común, digamos, en la cultura, sigue prevaleciendo esta noción de que el tener una identidad o tener una gestión de su deseo distinta a la normalizada, te va a poner en una situación de vulnerabilidad. Bueno, y en la práctica, por los datos de derechos humanos, vemos que también es así. No sé, Felipe, si logro responder tu respuesta. Si, te agradecería si me lo comentas. Cecilia, también comentarte que en relación a la pregunta que tú realizabas en este ejemplo respecto a una docente, una parvularia, Catalina indica que es probable que se puedan juntar firmas para sacar a esta persona. Si eso pasara en la actualidad, podría ser una posibilidad. Y Felipe también aporta, en modo de reflexión, entiendo, que la discriminación es parte de un aprendizaje cultural y un patrón cíclico y transgeneracional también. Aporta desde absolutamente, sí. Sí. Cecilia, tenemos dos preguntas más en relación al trabajo social y a áreas de intervención. Alejandra Ramírez pregunta, ¿qué modelos de intervención aconsejas para un futuro intervenir de forma adecuada y respetuosa con la diversidad sexual? Y también voy a sumar la pregunta de Vanessa, que dice que desde tu experiencia, ¿por qué los trabajadores sociales deben intervenir en la inclusión para combatir la discriminación? Bueno, ahí yo me gusta ser honesta en mis conocimientos y capacidades. Yo no sé si Alejandra, cuando habla de modelos de intervención, se refiere a algo técnico y específico del trabajo social, y ahí yo debo decir que no es mi competencia.
Sin embargo, desde mi competencia, que es más bien, mi disciplina es la antropología, y desde ahí yo realizo mi reflexión y espero mi aporte al trabajo social, yo diría que, y modelo, como yo me imagino modelo, y a lo mejor no me voy a adecuar a una conceptualización más técnica, ¿no?, de lo que son los modelos de intervención del trabajo social, yo diría que un modelo que me parece pertinente es pensar en los individuos y en los sujetos o las sujetas como parte de una comunidad. Y en este sentido, como parte de una comunidad, cada sujeto o cada sujeta tiene un valor, tiene una participación, tiene un rol, tiene un posicionamiento que debe ser respetado a partir de esta mirada como más bien sistémica, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí no me parece un buen modelo, por ejemplo, que si yo sé que en mi comunidad a la cual yo estoy asistiendo o en la cual yo estoy participando, en la cual yo tengo un rol como trabajador o trabajadora social, por ejemplo, en el área de educación, en el área de salud, yo ponga como un tema especial que dentro de esta comunidad hay una persona homosexual. Bueno, aquí como está esta persona, que así, aunque yo lo quiera hacer de manera positiva, ¿no? Aunque yo quiera como relevar su rol como, bueno, es importante que no la discriminemos porque, qué sé yo, esta persona no tiene qué sé yo, una conformación distinta, tiene un sentir distinto. No la tratemos o no lo tratemos distinto a cómo trataríamos a cualquier otra persona de esta comunidad. Y en este sentido, no sé, y a lo mejor María Fernanda me puede ayudar, yo no sé cómo llamarle a este modelo, yo no sé cómo nombrarlo en términos más técnicos desde el trabajo social. Pero si yo voy a trabajar con personas, qué sé yo, que son de Haití y son de un color distinto, o personas que son mapuche y tienen una particularidad distinta, o personas que son homosexuales y tienen una particularidad distinta, yo las voy a abordar o voy a trabajar tal como yo abordaría al resto de la comunidad y les voy a dar el valor y no voy a interactuar con ellas o con ellos a partir de que si son homosexuales o que si son transexuales o esta particularidad. Eso no debiese tener nada que ver con la manera en que yo me voy a relacionar con ellas y con ellos. Me voy a relacionar con ella o con él si a lo mejor es una micro o microemprendedor y yo la voy a tratar como un micro o microemprendedora, ¿no? O como una mujer que sufre violencia, independiente que sea una mujer trans o una mujer. No sé si se entiende lo que estoy tratando de... María Fernanda, no sé si tú me ayudas con el tema de los modelos. Ahí sí, también para apoyar en relación a lo que Alejandra también nos aporta en el chat, que ella más que un tema técnico, ella se refería a un enfoque, una mirada hacia dónde dirigirse como un inicio, ¿ya? Felipe también nos aporta que puede ser analizado desde un modelo humanista. Yo puedo aportar desde la disciplina del trabajo social que los modelos de intervención son modelos que son primero históricos, por tanto están en constante construcción. Y si bien probablemente no hay un modelo específico, si bien hay modelos feministas, si no hay un modelo específico sobre diversidad sexual, a mí lo que me interesa es instalar lo mismo que vienes comentando tú, Cecilia, que tiene que ver con la construcción de sujetos con los que nosotros trabajamos y también pensar en personas únicas y diversas, y me quedé con esa palabra tuya, porque nosotros construimos sujetos sociales, la intervención crea un sujeto con el que está interviniendo, y lo importante es que ese sujeto esté basado en un principio irrestricto de derecho, que lo veamos con un enfoque de derecho. Y de esa perspectiva nosotros tenemos que tener un respeto irrestricto y ahí ponernos una camiseta bien fuerte respecto del respeto a la diversidad de las personas, de su dignidad por sobre todas las cosas. Por tanto, si bien modelos de intervención históricos los podemos construir, en específico lo que tiene que transversalizar el trabajo social en nuestras intervenciones son los principios. Y desde ahí nosotros nos paramos a intervenir desde un enfoque que los posicione como sujetos sociales,
Y ahí es donde nosotros tenemos que romper con lógicas tradicionales binarias, tenemos que romper con incluso una propia historia que nosotros podamos tener y con políticas públicas que puedan ser más emancipatorias y que no tratar de eliminar, como lo comentabas, cualquier acción de discriminación discursiva a nivel de acción que pueda vulnerar a una persona. Yo desde ahí lo enfocaría. Perfecto. Sí, a mí mientras hablaba, claro, el modelo es el enfoque de derechos. Claro. Si vamos a hablar de un modelo es desde el enfoque de derechos y no, y desde este enfoque promover las relaciones igualitarias, como decía anteriormente, y en esta promoción de relaciones igualitarias no reproducir estereotipos. Y en este sentido, por ejemplo, ahí estaba leyendo recién en el chat una participante que hablaba que una profesora de su hija era lesbiana, pero que ella lo escondía. Claro, vivimos en una sociedad donde efectivamente hay estereotipos respecto de cómo son o cómo debiesen ser las personas, ¿no? Y en este caso, los estereotipos respecto de las personas homosexuales particularmente, son estereotipos que fomentan la discriminación. Porque a partir de esta información que no debiese tener nada que ver, porque una mujer lesbiana puede ser una mujer con excelentes principios o puede ser una mujer con pésimos principios, por así decirlo, ¿no? Con valores que no necesariamente van a estar determinadas por su orientación, por su gestión de deseo. Por lo tanto, no debiese ser una condicionante, o no debiese ser a lo mejor una característica especial por la cual yo voy a clasificar, o voy a determinar, o voy a estereotipar a una persona en particular. Hay varios comentarios. Hay un estudiante que dice que esto es una cuestión de respeto, hay que respetar sin mirar condición sexual, de género o preferencia política o racial. Y Claudia Villarzún habla del respeto y de mirar el enfoque de derecho, y yo creo que hacerlo carne, de manera transversal, desde las políticas públicas, desde nuestro lenguaje, y también desde nuestras intervenciones, que creo que es lo más difícil. Yo no sé, Cecilia, si a ti te gustaría como cerrar quizás con una reflexión o poder invitarnos a un nuevo desafío, o sea, a este nuevo desafío, porque esto es algo que está pasando, estamos en un proceso histórico importante, entonces como darnos una arenga para todos los que nos están escuchando. Ya, muchas gracias, María Fernanda. Bueno, yo creo que el último comentario de Claudia, y que tiene que ver con actuar desde el enfoque de derechos. El enfoque de derechos es una frase que probablemente escuchamos en distintos lugares, en distintos contextos, pero que lamentablemente muchas veces se vacía de sentido porque no entendemos bien qué implica actuar desde un enfoque de derechos. Y como decía también, no sé, parece que son las iniciales, pero Josol, como dice también esta persona que está participando, que podemos decir que no sabemos si es un él, es un la o es un ella, que puede ser, ¿no? El trabajar, el posicionarnos desde un enfoque de derechos, implica en primer lugar y fundamentalmente mirarnos a nosotras y a nosotros mismos. Porque en nosotras y nosotros mismos está instalada la cultura, está enquistada la cultura. Y si logramos entender por qué en un curso se juntarían firmas para sacar a un profesor homosexual, es porque esa idea la tenemos instalada en nosotras mismas, en nosotros mismos. Si no, nos parecería algo muy raro, ¿no? Algo, ¿cómo? ¿Por qué? Pero no, lo entendemos. Es codificable para nosotros. Entonces, a veces es duro mirarse a una misma, porque claro, una piensa, yo ya estoy súper deconstruida, yo soy una persona con mucha apertura, pero sin embargo, cuando empezamos a revisar aquellas cosas que entendemos, y como las entendemos es porque de alguna manera son parte de nosotras y nosotros, es el primer paso como para desde ahí desprejuiciarnos respecto de las otras personas.
Y en este sentido, luego de este primer paso, que como les digo, puede ser muchas veces muy doloroso, ¿no? Porque es fácil mirar las cosas afuera, pero es difícil mirarlas en nosotras y nosotros mismos. Luego de este primer paso, cuando hablamos que estamos actuando desde un enfoque de derecho, nos estamos refiriendo específicamente de estos acuerdos internacionales que, ojo, no sé, bueno, aquí las y los estudiantes que tuvieron la asignatura de Derechos Humanos y Género, ¿no? Son acuerdos que surgen luego de situaciones aberrantes. La Declaración de los Derechos Humanos surge luego después de las aberraciones de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando se lanzó una bomba atómica. Tuvimos que lanzar una bomba atómica como humanidad, y de la cual somos parte, para decir, oye, ya, paremos, lleguemos a un acuerdo básico respecto de cuáles son los límites, cuáles son los derechos básicos, los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos derechos básicos. Si pensamos en derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, si pensamos en derechos humanos de los migrantes y las migrantes, si pensamos en derechos humanos de las personas mayores, es porque esas personas están siendo en la actualidad vulneradas. Y entonces, en este sentido, actuar desde un enfoque de derecho es actuar desde aquellos acuerdos internacionales entre los estados que frente a las vulneraciones y a las aberraciones humanas dicen, basta, esto no puede ser. Y son acuerdos básicos que debiesen ir más allá de la diversidad cultural. Porque yo pudiese entender, y aquí hay un ejemplo que a lo mejor para mí me queda más claro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo entender que en algunos países las mujeres tengan que usar un velo en la cara. Y esas mismas mujeres te pueden decir, y que yo la he escuchado, el usar un velo en la cara para nosotras es como para ustedes meterse en un pantalón talla 38, que también es un mandato de belleza de las mujeres en el occidente. No es correcto, pero bueno, es parte de la diversidad cultural. Eso a lo mejor lo podemos llegar a entender. Pero no podemos entender, por ejemplo, que exista la mutilación del clítoris, por ejemplo, ¿no? No podemos entender que ese tipo de cosas pasen. Y en el caso de las personas de la diversidad también es así. O sea, podemos entender que algunos países o algunas culturas tengan roles distintos para hombres y para mujeres y para personas del tercer sexo, como se llama en algunos lugares. Pero no podemos entender que esas personas se les torture, no podemos entender que esas personas se les asesine y no podemos entender que esas personas se les discrimine. Entonces esos son los derechos, ese es el enfoque de derecho. Es la manera básica en la cual podemos construir este modelo que, como decía María Fernanda, y yo me voy a tomar de sus palabras, estamos en un momento histórico. Y como decía anteriormente, no existen fórmulas, pero las estamos construyendo. Ustedes van a ser parte de esta construcción. Y esta construcción, claro, van a tener algunos instrumentos, van a tener los acuerdos internacionales por una parte, van a tener una deconstrucción de sí mismas y de sí mismos por otra parte. Pero ¿cómo lo van a hacer con las comunidades en las cuales van a trabajar? En una escuela, en un consultorio. ¿Cómo van a atender a la mujer trans que llega al consultorio? ¿Cómo van a atender, cómo se van a hacer cargo del joven que a los 15 años descubre que le gustan los varones? ¿Cómo van a apoyar ustedes ese proceso? ¿Desde dónde? ¿Cuáles van a ser sus fundamentos? Y aquí los fundamentos ya se los dije. Hay acuerdos internacionales que más allá de los criterios específicos de cada colegio, de cada cultura, de cada religión, son acuerdos internacionales que tenemos que respetar. Eso se me ocurre decir. No sé si les suena, No. si les parece pertinente o si hay algo que quieran agregar al respecto. Solo agradecer, finalizar, y hay unos comentarios finales. Claudia dice cómo intervenir, cómo tratamos, y ella dice igual, como personas, y lo pone en mayúscula. Y también Catalina habla sobre la importancia y la inclusión del lenguaje, Cecilia. Creo que eso engloba parte de todo lo que hemos conversado, así con ese personas en mayúscula. Sí, un último comentario respecto de lo que dice Catalina, y que es una observación particular. Yo estoy de acuerdo con hacer la diferenciación de él y ella, y no ocupar el ellas así por ocuparlos, digamos. Pero lo que sí, hay personas que no se identifican ni con hombres ni con mujeres.
y que son personas de género neutro. En este caso, en ese caso específico, no así como solamente por hacerlo, digamos. En ese caso específico sí sería pertinente tratarla o tratarle como ella. Pero eso también es algo que está emergiendo. Pero yo también concuerdo que él y la, y no abusar de les vecines, les amigues, bueno, también es una cosa de gustos, pero no abusar de eso y usarlo cuando hay que usarlo, que en este caso es para personas de género fluido, género neutro, o personas que no se identifican ni con ser hombre o ser mujer. Gracias, Cecilia. Bueno, en el chat están varios comentarios en realidad de agradecimiento. Felipe dice, gracias por la exposición, me parece excelente, muy acertado lo que plantea. Catalina dice, hermoso tema, aprendizaje, dice gracias. Y Gabriela dice que está de acuerdo con la observación de Catalina y bueno, con lo que está aportando. Así que gracias, Cecilia. Yo creo que vamos a dar término. Muy bonito y muy feliz de verles, queridas y queridos. No sé si hay algún querido por ahí, pero queridas y queridos estudiantes, verlos también en este espacio y aportando y reflexionando e interesándose por estos temas. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Cecilia. Agradecemos a todos los participantes que están en Facebook Live y que también están acá en el chat. Todos están muy agradecidos. Gabriela, veo aplausos. Y bueno, decirles que el video es probable que también vamos a consultar sobre si será enviado, pero bueno, damos por finalizado este conversatorio. Nos queda mucho tema más, pero bueno, sí, por tiempo podemos dar pie para otra presentación. Ahí la Catalina dice que sí. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias. Sí, UNIAC le quiere agradecer a todos y a todas por la participación al conversatorio del día de hoy. También le queremos agradecer a Cecilia Báez y a María Fernanda por el excelente manejo del tema. Los queremos invitar a estar atentos a la página web de UNIAC para estar informados de los próximos talleres y conversatorios. Y le queremos informar que si quieren ver de nuevo esta actividad, estará en el Facebook y YouTube de la universidad. Tengan todos buenas noches. Hasta luego. Super. Muchas gracias. Nos vemos.